Al finalizar el encuentro la diosa decidió darle un consejo ya que planea regresar a la Tierra. Dijo que si el portal a la Tierra está abierto y las constelaciones más cercanas lo están observando, no pensó que sería una buena idea revelar abiertamente que él era una constelación. Después de todo, incluso las buenas constelaciones le son hostiles. Incluso si se trata de constelaciones capaces de luchar por la Tierra, son mucho más fuertes que ellas y por muy buena que sea la constelación, no harán la vista gorda ante el hecho de que podrían perder el alma que poseían. La diosa pidió ocultar el hecho de que él es una constelación y no usar el poder de la esencia, porque entonces las constelaciones no le quitarán los ojos de encima si descubren que ha regresado a la Tierra. Ella sugirió mezclarse con los habitantes comunes de la Tierra y luego adquirir seguidores de manera silenciosa y cuidadosa. Se convertirán en almas que aceptarán la esencia del personaje principal, por lo que las constelaciones de la Tierra descubrirán la pérdida demasiado tarde. El chico pensó muy seriamente, porque nunca había pensado en convertirse en actor o estrella. La chica se opuso, porque realmente, convertirse en un héroe destruyendo monstruos no es suficiente. El chico respondió que se llaman cazadores y, si lo piensas bien, los cazadores famosos también tienen admiradores, al igual que él tenía un ídolo, a quien antes percibía como un compañero cazador. Esquilar dijo que hay una constelación en la Tierra que sabe de él. La diosa pensó que tal vez sería bueno agregarlo a ellos, esto no interferiría con el aumento de la fuerza de su alianza. Las chicas se interesaron en de quién hablaba el chico y descubrieron si se podía confiar en él y cómo sabía de él. Entonces Scador intentó contar la historia de cómo cayó al abismo tras conocer a la diosa de la balanza de la forma más breve y sencilla posible. No importa cómo el chico intentó embellecer esta historia, no sirvió de nada y la chica consideró que esta historia era mala. La diosa del miedo dijo que había oído hablar de esta constelación, entonces el chico gritó que había adivinado que incluso en el abismo la capacidad de ver el futuro no es tan común, aunque parece que no es así, pero ella podría tener un plan. La niña respondió que había oído que ella era una constelación que constantemente se burla de sus propias acciones al malinterpretar la profecía. Añadió que predecir el futuro es muy difícil y de qué sirven las profecías si no se puede sacar provecho de ellas, y no entendía del todo si esta constelación ayudaría de alguna manera a su alianza. Teniendo en cuenta el hecho de que intentó detener las constelaciones malignas, lo más probable es que esté colaborando con otros y esto no será suficiente para unirse a su alianza. Entonces la gatita dijo que a pesar de que parece tan estúpida, puede compartir sus visiones y ellos pueden ayudarla a interrumpirlas. Y luego le pidieron al maestro de entrenamiento que le pidiera al chico que se uniera a su alianza ya que regresaba a la Tierra. Estaban seguros de que ella los ayudaría, pero les preocupaba cómo reaccionaría ante el hecho de que el personaje principal ya se había convertido en una constelación. El chico necesitaba encontrar una manera de contactarla y preguntó si sus amigos sabían dónde podría estar, pero no pudo obtener una respuesta exacta porque nadie sospechaba ni sabía su nombre y, además, dónde se encontraba. Esquilar despertó como una constelación y se unió a una alianza formidable, pero no estaba más cerca de regresar a la Tierra. El chico sintió que debía encontrarla personalmente, porque ella es una figura clave, porque cuanto más saben las criaturas sobre ella, más cerca está el de la Tierra. En el camino de regreso a la constelación, un demonio voló y dijo que estaría feliz de acompañarlo a través del territorio del propietario. Ella le preguntó si planeaba regresar a la Tierra, pero el chico respondió firmemente que todavía tenía cosas importantes que hacer aquí. Lava Kitten estaba actualmente fabricando su equipo y el tipo debería quedarse aquí hasta que terminara. La niña respondió que recordaba esos valiosos minerales que el personaje principal había estado recolectando durante tanto tiempo y estaba absolutamente segura de que si el gran gatito herrero lo hacía, entonces este equipo se volvería legendario. El hombre no podía esperar a recibir este equipo, que cumpliría sus deseos tan esperados. La niña preguntó a la constelación a dónde debía llevarlo, porque este territorio está lleno de lugares hermosos. El chico sabía a dónde quería ir, dijo que había oído del dueño hablar de la fuente de la iluminación, de un lugar donde entrenar para aprender a controlar sus propios deseos. Si el personaje principal debe esperar aquí, también debe someterse a un entrenamiento que solo es posible aquí. La niña se rió a carcajadas, porque estas eran las palabras de un verdadero maestro de entrenamiento. El demonio contó una historia de que en los viejos tiempos muchas pesadillas usaban este lugar, pero desde que nació el dueño, quedó prohibido. Esto se debía a que era increíblemente peligroso aquí y muchos habían oído hablar de que la mayoría de las pesadillas se volvían locas durante el entrenamiento. Luego el chico tomó el pozo de la iluminación,
La esencia del entrenamiento era beber agua del pozo. Sin embargo, si este fuera realmente el caso, entonces no habría sido sellado. Cuanto más fuerte es el deseo de la persona que saca el agua, más pesada se vuelve el agua. Puedes intentar meditar y deshacerte de estos deseos, pero esto no reducirá la cantidad de agua. Puedes regresar a la tierra. ¿No quiere el personaje principal volver al antiguo gimnasio y tocar las viejas barras y mancuernas? ¿No extraña el chico el picante chili ramen o lo que pasó en el último número de la novela que leyó o la película sobre Batman y Superman? ¿No le resulta tan interesante? Entonces se escuchó la voz de la chica que había pasado mucho tiempo cuando se separaron y no fue con buena nota, pero su amor no había pasado y ya habían dejado de odiarse. Si el personaje principal suelta esta cuerda, podrán estar juntos nuevamente. Sus amigos vieron esto y creyeron que incluso si fuera un maestro en el entrenamiento, no le sería fácil, porque esto excita e intensifica los deseos y el cubo se vuelve muchas veces más pesado. El gatito preguntó si el maestro estaría bien, pero la niña agregó que las constelaciones están en un nivel completamente diferente al de las pesadillas y que al menos él no se volverá loco. La diosa se preguntaba qué tipo de ilusiones lo atormentaban y probablemente había algo increíble allí. Pero en ese momento, el maestro de entrenamiento continuó sometiéndose a pruebas y sosteniendo el balde de agua. Cuando otros miembros de la alianza miraron al tipo, se horrorizaron y no podían creer lo que estaba sucediendo allí. En ese momento, el personaje principal estaba entrenando con este balde, hizo ejercicio para fortalecer sus músculos e hizo varias repeticiones seguidas. Usó el peso de sus propios deseos y así se deshizo de ellos. El chico era adicto al entrenamiento y no es de extrañar que gracias a ello se convirtiera en una constelación. Escucharon que el chico estaba listo para hacer 5 aproximaciones más durante el entrenamiento y el gatito murmuró que esto era demasiado. La esencia del entrenamiento era que debes sacar un balde de agua tan pesado como tus deseos, y el que quiera sacar el balde del pozo verá ilusiones correspondientes a sus deseos y el agua se vuelve más pesada. El demonio agregó que las constelaciones dicen que muchas pesadillas se han vuelto locas tratando de completar este entrenamiento. Preguntó si el personaje principal tenía algún problema, pero él estaba absolutamente bien, acaba de encontrar una buena máquina de ejercicios por primera vez en mucho tiempo. El tipo pensó que la mayoría de la gente no podía levantar el cubo y era una tentación muy débil. Las películas con Superman y Batman no eran muy buenas. ¿Qué pasa con el ramen? Es necesario controlar constantemente tu nutrición durante el entrenamiento. Comenzando desde cero con una exnovia, entonces el chico ha tenido durante mucho tiempo la conciencia de que si se juntan, nada cambiará. Todas estas ilusiones eran demasiado débiles, y esta máquina simplemente mejoraba las sentadillas con pesas. Entonces la diosa estuvo dispuesta a jurar que no hay criaturas sin deseos, y las constelaciones no son una excepción. La niña agregó que las constelaciones son más débiles en términos de restringir sus propios deseos y por qué un ser omnipotente los restringiría. Esta es una constelación que tiene una buena base y sin contar sus habilidades de combate, es posible que solo la constelación anteriormente mortal tenga este poder. Esquilar pasó la mayor parte del día ejercitándose con un pozo de iluminación, podía hacer cardio con pesas livianas si limpiaba su propio corazón y entrenamiento de fuerza si cedía a sus deseos. Y el tiempo restante descansó y trabajó en tácticas, entrenando con un nuevo amigo. La niña pensó que sería difícil para el personaje principal quedarse aquí por mucho tiempo, pero aparentemente la pasó bien aquí. Luego la diosa añadió que él era una persona que tenía el potencial de cultivar avatares y encontrar su propio reino, y el chico estaba muy interesado en estas palabras. La niña respondió que todo estaba correcto, porque ante todo, él es un maestro en entrenamiento y puede cultivar avatares. Ella agradeció al chico por el entrenamiento productivo, porque gracias a él su avatar se volvió mucho más fuerte. En ese momento, el gatito de lava y magma yacía exhausto y gritaba que no volvería a hacer algo así y que ahora podía tomar los objetos. La pareja miró los objetos creados y quedó gratamente sorprendida. La niña creía que este era el final de su entrenamiento sin preocupaciones. El chico sostenía en sus manos un cuchillo de oricalco creado por el famoso herrero de las constelaciones, gracias al cual podía preparar fácilmente cualquier ingrediente, y la hoja afilada también podía usarse como arma. Entonces el personaje principal decidió probar una nueva herramienta y la golpeó directamente contra el suelo, y del impacto surgió una poderosa explosión de energía que cegó a todos. La niña le gritó que se detuviera, porque si no tenía cuidado, destruiría todo a su alrededor.
Cuando llegó el turno de los utensilios de adamantino, la niña y el gato ya estaban listos. Todos los platos estaban justo en la esquina y el chico decidió revisarlos con la ayuda del ki materializado acumulado. Pero después de un poderoso golpe, no apareció ni un solo rasguño en ellos, y en ese momento el gatito se jactaba de que estos utensilios eran más fuertes incluso que una armadura mágica. El personaje principal se volvió hacia el gatito diciéndole que le gustaría que fueran un poco más grandes, pero el gato respondió que era culpa de quien le proporcionó dichos materiales. Pero de todos modos el chico agradeció al gato por el gran trabajo. La breve pausa de Esquilar en el mundo de las pesadillas había terminado, aunque era un hombre, cuando entró aquí, ya salió como una constelación. Cuando el chico se fue, todos los demonios gritaron y pidieron que algún día visitaría su reino nuevamente y que lo esperarían con ansias, así como ese maravilloso plato. ¿Por qué el invencible maestro de entrenamiento de las pesadillas es recordado como un maestro de los platos, y todo porque preparó algo de comida con la ayuda de nuevos elementos y se ofreció a probar la carne de Hidra? Cuando el chico decidió por primera vez demostrar sus habilidades culinarias, sus amigos no creían que ahora probarían la carne de Hidra. El personaje principal sugirió llamar otra pesadilla, porque tenía tanta carne que cocinaba toda la que podía, y era increíblemente difícil hacerlo en porciones como en un café. La anfitriona gritó que podía huir si pensaba que no podía comerla, porque la hidrocarne contenía un veneno mortal y no había necesidad de exponer el cuerpo a tal peligro. Pero cuando la niña probó este plato, se sintió increíblemente feliz, porque estaba increíblemente sabroso, sintió como cada cucharada del plato la calentaba. Y en ese momento, toda pesadilla quiso probar este plato, la obsesión provocó un poco de revuelo y la situación se resolvió gracias a la intervención de la anfitriona. El chico podía practicar cocina, aumentar el poder de la esencia, pero se sentía un poco incómodo, porque al final, gracias a él, los avatares de la anfitriona hicieron esta fea escena. El personaje principal pensó que aparentemente administrar un reino no es tan fácil. En ese momento, el chico entró en el territorio del Ofiuco de la plaga y la oscuridad, se dio cuenta de que este territorio realmente le convenía. Entonces el chico decidió usar un poco del poder de la esencia para que este tipo sombrío no lo estresara y ocultó la esencia del mundo entero e inmediatamente desapareció de la visibilidad de las constelaciones. Tan pronto como hizo esto, se dio cuenta de que el mundo se había vuelto tan silencioso y tranquilo y no podía creer que estaba siendo abrumado por una corriente de mensajes de la constelación porque no podía hacer algo tan simple. Y en ese momento, el Ofiuco de la plaga y la oscuridad ordenó a todos los avatares encontrar un maestro de entrenamiento invencible y cuando lo encuentren, no luchar solo si no pueden derrotarlo por nada. De repente, el personaje principal se encontró con un esqueleto que se volvió hacia él y le dijo que había entrado en el territorio de su amo y que tal descaro no quedaría impune, pero su amo fue generoso y se ofreció a convertirse en su avatar. Si el chico se une a él, se olvidará de esta falta de respeto y lo reconocerá como un subordinado valioso. Entonces el esqueleto se volvió nuevamente hacia el maestro de entrenamiento y le dijo que si rechazaba esta oferta, su maestro vendría y se ocuparía de él. Pero el tipo solo escuchó el olor a podredumbre y le pidió al dueño que apareciera justo frente a él. Gritó en voz alta para que el presagio de la plaga y la oscuridad dejara de esconderse detrás del avatar y apareciera. El personaje principal no entendía por qué este esqueleto todavía estaba aquí, qué estaba haciendo aquí y por qué no podía llamar al dueño. Entonces Scador decidió, como no se mostraba, obligaría al esqueleto a hacerlo y le propinó un fuerte golpe. El tipo siguió insistiendo en que el Ofiuco de la plaga y la oscuridad se presente frente a él y deje de esconderse detrás de un avatar débil, y si no aparece, lo considerará un cobarde que ni siquiera puede proteger su propio territorio. El dueño y el gato quedaron atónitos de que el personaje principal decidiera iniciar una guerra entre las constelaciones, intentaron detenerlo, diciendo que era una locura. Entonces el chico recordó que podían observarlo y la anfitriona dijo que llamar a una constelación de rango medio a una pelea era una imprudencia. Claro, Scador lo hizo porque tenía que volver a sus propias raíces. Después de todo, incluso después de caer al abismo, el tipo nunca fue una fuerza a tener en cuenta, siendo una persona débil, siempre luchó con la hostilidad desde el punto de vista de los impotentes, hizo todo lo que pudo. Sin embargo, después de convertirse en una constelación, nada cambió, se escondió todo el tiempo de las constelaciones más antiguas y, como el último cobarde, permaneció en territorio neutral, lejos de las miradas indiscretas de las constelaciones.
El personaje principal ha perdido la razón para luchar y ahora debe seguir su propio camino, viviendo como una constelación, arriesgando su propia vida y luchando contra el presagio de la plaga y la oscuridad. El hecho de que su oponente fuera una constelación no cambió nada. Los amigos de Esquilar gritaron fuertemente, porque el oponente del protagonista realmente lo escuchó y vino a pelear. El ofiuco de la plaga y la oscuridad se le apareció al personaje principal a petición suya y el gatito gritó que ya era demasiado tarde para escapar. Una constelación de rango medio, el presagio de la plaga y la oscuridad, llegó junto con un ejército de esqueletos, apareció ante los avatares y los condenados a muerte. El mensajero de la plaga y la oscuridad pensó que su oponente estaba más loco de lo que esperaba, el mensajero no entendía por qué una constelación mucho más débil que él lo desafiaba. La constelación se volvió hacia el tipo y le dijo que si es derrotado, será completamente destruido e incluso si se involucra en esta batalla, nada saldrá bien. Sin embargo, si el presagio de la plaga y la oscuridad no acepta su desafío, su estatus y reputación disminuirán considerablemente. La criatura se acercó al personaje principal y le preguntó cómo se atrevía a desafiar. Pero Esquilar, sin más, a pesar de que fue el primero en desafiar, no bajó la vigilancia e inmediatamente comenzó la primera batalla con la constelación con un poderoso golpe. El chico entendió que la diferencia de fuerza entre ellos era demasiado grande y tenía que terminarla rápidamente, usando todo su poder, pero si la pelea se prolongaba, definitivamente perdería. De un solo golpe, puso todo el poder del puño cósmico y agregó un poco de poder de esencia. Este golpe fue verdaderamente poderoso. Nadie podría haber esperado tal resultado de la batalla. Habiendo nacido como una constelación, primero sintió dolor, como si su esencia estuviera siendo destrozada. Otras constelaciones, incluido el presagio de la plaga y la oscuridad, rara vez luchaban en persona porque era muy peligroso. El mensajero no entendía qué tipo de técnica era esta, por qué esta magia era tan loca y cómo alguien podía siquiera llamarla magia. Esquilar siguió lanzando golpes, sus ataques funcionaban y no podía perder esta oportunidad de ganar. El personaje principal no entendía por qué el mensajero fingía ser débil, tal vez para poder atacar inesperadamente. Todos los que estaban alrededor observaron el brillante destello en el cielo, porque era una batalla de constelaciones, aunque el resplandor parecía más bien el fin del mundo. Nadie entendía cómo una constelación tan lamentable podía resistir a su inimitable maestro, el mensajero de la plaga y la oscuridad. A pesar de que el tipo llevó a cabo una gran cantidad de ataques exitosos, todavía escuchó el olor a podredumbre y comprendió que no sería fácil seguir adelante. Pero tan pronto como se acercó a la constelación, la escuchó gritar fuertemente que se estaba rindiendo. El esqueleto comenzó a repetir que perdió esta batalla y le pide al personaje principal que se detenga. Pero el tipo no podía creer que realmente se estaba rindiendo y continuó dando golpes aplastantes. Y luego la constelación juró que su territorio y todos sus avatares, él le daría todo y juraría por su propia vida. Los socios de Esquilar quedaron muy sorprendidos por esto, no podían esperar tal resultado de las batallas. El gatito se unió a la conversación y dijo que realmente se estaba rindiendo, porque las constelaciones no pueden mentir sobre el juramento de sus propias vidas, pero el personaje principal no entendió lo que quería decir y por qué la constelación debería rendirse. Entonces el tipo decidió poner fin a esto y terminó la pelea. El mensajero de la plaga y la oscuridad juró su propia vida y se sometió a él. Se activaron varias habilidades y el poder del personaje principal aumentó increíblemente y se dio cuenta que a partir de ese momento podía seguir luchando. Después de todo, sus artes marciales funcionan incluso en las constelaciones. Y en ese momento el chico empezó a ver y sentir ríos de pus y edificios hechos de tumores podridos, un reino de plaga y oscuridad, sintió que cada avatar, su nuevo reino y nuevos avatares esperaban un nuevo rey. Pero el chico no se sintió muy inspirado por esto y dijo que le estaba devolviendo el reino y le pidió que no le diera las gracias, porque no necesitaba su reino, porque la pelea con él era suficiente. El heraldo de la plaga y la oscuridad estaba confundido mientras miraba a Esquilar alejarse en la distancia. Las batallas entre constelaciones son muy peligrosas, ambos bandos corren riesgos y el ganador le quita absolutamente todo al perdedor. Esto es para evitar una amenaza futura por parte del perdedor, ya que era común borrar por completo la existencia del perdedor. Pero le perdonó la vida y dejó su reino con los avatares, aunque estaba contento por esto, había un sentimiento de pérdida. El gatito se volvió hacia Esquilar y consideró que abandonar el reino y los avatares era un gran error, pero al personaje principal no le importó, porque de todos modos no podría controlarlo.
Gracias a su entrenamiento con la pesadilla, aprendió una nueva técnica que le permitía acercarse tanto al enemigo que no podía usar magia y no darle la oportunidad de usar el poder de la esencia para luego derrotarlo. Y en ese momento el chico se dio cuenta de lo fuerte que era ahora, porque podía luchar con una constelación incluso mucho más fuerte que él. Y el personaje principal comenzó a visitar varios territorios y el sentimiento de miedo ante el nuevo enemigo desapareció por completo. Uno de estos le dijo al personaje principal que no podía ser derrotado tan fácilmente como un debilucho podrido y le pidió que se preparara para enfrentar a todo su reino. Justo frente a él estaba una constelación de nivel medio, la que retrocede en el tiempo. En ese momento, se activaron las habilidades del buen luchador gigante y artista marcial, lo que Esquilar esperaba y juró derrotarlo con todo su poder. Habiendo escuchado rumores de lo que pasó con el presagio de la plaga y la oscuridad, se prepararon para todo tipo de escenarios. En otras palabras, Esquilar ahora tenía que luchar contra todos los avatares del reino. Le tomó al hombre 200 años antes de aparecer ante la constelación y ganar. Algunas constelaciones ya conocían bien a Esquilar y en una batalla con ellas advirtieron que tendría muy poco sentido y ofrecieron encontrar un compromiso de inmediato. Pero no se habló de ningún trato, porque el tipo solo quería una cosa, la victoria sobre el avatar, y después de 150 años de batallas, Esquilar salió victorioso. Muchas constelaciones de nivel medio decían que el maestro de entrenamiento invencible era pecador, pero el tipo no quería escucharlo e inmediatamente atacó. En esta batalla, la Alianza Inquebrantable lo destruyó gracias al poder del gatito de lava y el magma que lo complementaba. Esquilar lo derrotó en 6 horas. La alegre diosa y el gato descansaron sin preocupaciones y no envidiaron las constelaciones de batalla y otras constelaciones de alto nivel. La chica lamentaba no haber encontrado aún la manera de regresar a la Tierra, pero parecía que el chico no tenía prisa por hacerlo. Hacía mucho tiempo que no estaba en su propio territorio y seguía mejorando en el campo de cocinando. Cocinar en el abismo pasó de ser una habilidad de nivel medio a una habilidad de alto nivel y su poder de esencia aumentó increíblemente. El tipo pensó que cuando se encontrara con una constelación, lucharía contra ella, pero cuando se encontrara con un monstruo, inmediatamente se lo comería. El tipo estaba sentado solo y hablando sobre cuándo podría regresar a la Tierra y de repente se abrió un portal frente a él. Fue una puerta que apareció accidentalmente en el abismo. Para Esquilar se convirtió en una forma de conocer a un nuevo oponente, pero quién sabe, tal vez esta puerta conducía directamente al suelo. Como en cualquier lotería, si lo intentas, no lo lograrás. Cuando el chico entró al portal, inmediatamente se encontró entre enormes montañas y bosques verdes. El personaje principal no podía creer que realmente había ganado esta lotería y estaba en la Tierra. A Esquilar le pareció que todo esto era cierto y decidió buscar gente primero y notó un pueblo en la distancia. No parecía una gran ciudad. Pero cuando el personaje principal llegó a este pueblo, se sorprendió, porque frente a él había duendes. Entonces pensó si era posible que durante su ausencia la gente desapareciera y aparecieran duendes. Entonces el gatito dijo que aunque parece tierra, no lo es, estaba en el planeta de los duendes. Este planeta se llamaba Efeso, o de otra manera paraíso de los duendes. A pesar de que el chico veía duendes de vez en cuando en las mazmorras, creía que eran monstruos comunes. Contrariamente a sus expectativas, pudieron crear una aldea real. Aunque el reino Goblin parecía la Tierra, estaba mucho más cerca del abismo, lo que significaba que los portales aparecían aquí con mucha más frecuencia. En comparación con los humanos, los duendes de Efeso lucharon contra los monstruos del abismo durante mucho más tiempo. Y entonces el sistema para luchar contra monstruos era mucho mejor que el de los humanos. Sin embargo, este sistema solo funcionaba cuando se enfrentaban a monstruos comunes. Y de repente su mundo llegó a su fin, porque frente a ellos había un lobo que devoraba los planetas. La apariencia de este monstruo era acorde al poder de la constelación, y los enanos inmediatamente gritaron que el fin había llegado para ellos y Efeso se destruido. Pero los duendes fueron valientes e intentaron, a pesar de que era peligroso, acercarse al enemigo, porque su rey era el mago más fuerte de Efeso. Y el valiente rey duende, que estaba sentado sobre un dragón domesticado, corrió directamente hacia el formidable enemigo y si no luchaba contra él, entonces ¿cómo podría mirar a su propia gente a los ojos? El duende no era un cobarde y nunca huiría de su propio deber, era Odaigón, el rey de los duendes y el mago más fuerte de Efeso. Gritó que incluso si este fuera el final de la empuñadura, el duende al menos dejaría una cicatriz que la bestia nunca olvidaría.
Pero de repente un destello azul brillante apareció sobre la bestia. Odaigón no podía entender quién era y de dónde venía esta luz. Esquilar sorprendió a todos con su espectacular apariencia. Solo tenía una oportunidad, pues en términos de poder de combate este lobo es comparable a una constelación de nivel medio, pero no era una constelación, ya que su existencia no se centra en una sola cosa. Tuvo la oportunidad de detenerlo ahora mismo en este segundo y usó todo lo que tenía. Y de hecho el ataque fue tan poderoso y fuerte que el lobo devorador de planetas fue inmediatamente derrotado. El personaje principal se alegró de que, afortunadamente para él, todo saliera según lo planeado, se activaron varias habilidades y su poder de esencia aumentó significativamente. Esquilar siempre sintió una sensación de crisis cuando se enfrentaba a constelaciones y monstruos comparables a él. Criaturas poderosas a las que los mortales no se atreven a enfrentarse tienen un umbral de dolor increíblemente bajo. El gatito dijo que criaturas tan fuertes prácticamente no tienen experiencia en luchar contra oponentes iguales a ellos y elogió al chico por usar esa estrategia. El personaje principal agradeció al gato y dijo que si hubiera resistido un poco más su último ataque o hubiera estado preparado con anticipación, esta batalla habría durado varios siglos. En ese momento, el personaje principal vio goblins sorprendidos frente a él, quienes se pararon y lo miraron sorprendidos. El tipo esperaba que no lo atacaran especialmente después de ver esta batalla. Entonces uno de los duendes se acercó significativamente a Esquilar y esto hizo que el tipo entrara en pánico un poco. Pero el duende cayó de rodillas frente a él y dijo que cuando las otras constelaciones estaban ocupadas y no hacían nada, él era el único que venía aquí y ayudaba a su gente. Se inclinó ante él y le dijo que ahora era su dios y su maestro. A partir de este segundo, el rey duende Odaigón le jura lealtad y todos los duendes que allí se encontraban inclinaron sus cabezas ante el personaje principal. Gracias a esto, el reino duende de Efeso ahora estaba bajo su control y el poder de su constelación aumentaba dependiendo de la cantidad de almas que se inclinaban ante él y el mundo comenzaba a resonar con él. El poder de la constelación aumentó, el poder de la constelación despertó y el chico ganó la habilidad de constelación del territorio que pertenece al dios invencible y ahora se ha convertido en una constelación de rango medio. El gatito de lava y magma le dijo al chico que estaba tan lleno de su propia conciencia que sería bueno si todo fuera exactamente igual con la Tierra. Pero el chico no pensó que la gente sería tan simple, porque la Tierra es diferente de este planeta, donde solo hay unos pocos cientos de duendes. Después de todo, si Esquilar derrota a un enorme monstruo en la Tierra, simplemente se hará famoso. Y eso será todo, porque las personas no son como duendes, no obedecerán, porque la realidad es que constantemente están tratando de destruir y subyugar a los demás. Mientras el tipo abandonaba la escena, el rey duende lo alcanzó y le gritó que iría con él y que siempre estaría de su lado. El personaje principal se dirigió al duende por su nombre y le agradeció mucho que recordara su nombre. Esquilar dijo que iba al abismo y que sería difícil para los mortales como él seguirlo, pero esto no detuvo al duende y lo seguiría incluso hasta las profundidades más oscuras del abismo. Odaigón agregó que él es el rey de los duendes y no es como los enanos que rompen su propia promesa debido a las dificultades, y si él y su pueblo no le pagan al Salvador vivirán con un arrepentimiento aún mayor. El personaje principal notó que el poder mágico rodeaba todo su cuerpo, incluso en comparación con los cazadores terrenales, era una fuerza poderosa a tener en cuenta. El chico aceptó la propuesta del duende y dijo que sus habilidades como mago le serían muy útiles, pero le advirtió que no se arrepintiera más tarde. El duende preguntó que quería encontrar su dueño en el abismo y luego el tipo habló sobre un planeta llamado Tierra y le preguntó si alguna vez había oído hablar de él. Pero el rey duende escuchó este nombre por primera vez, emprendieron un largo viaje porque debían llegar a tiempo, pues lo más probable es que ella esté demasiado lejos. Esta historia trata hasta hoy sobre cómo Esquilar se convirtió en un maestro de entrenamiento invencible y cómo el rey duende se convirtió en su subordinado. El duende y el chico miraron la carne y pensaron qué hacer con los grandes trozos de animales. Pero ya no había espacio en el collar espacial, y entonces el duende sugirió usar la magia del espacio. En ese momento, cuando Esquilar estaba cargando enormes trozos de carne, el enano se volvió hacia el dueño y le dijo que cerca estaba comenzando una fuerte tormenta mágica y que debían encontrar refugio. El tipo miró la tormenta y dijo que había estado esperando durante mucho tiempo que avanzara a una gran distancia. El personaje principal agregó que pasó demasiado tiempo luchando contra 3 monstruos al mismo tiempo y ahora debe usar la tormenta para moverse más rápido. Al duende no le gustó mucho esta idea.
Estaban parados justo frente a una tormenta mágica y el duende estaba listo para hacer cualquier cosa por su maestro e iría a donde fuera su maestro, incluso si moría. Odaigon miró un pedazo de tierra del tamaño de un continente que fue destruido en un instante, aunque una tormenta mágica no es tan rara en el abismo, pero esta en particular fue muy fuerte. El duende le preguntó al chico si alguna vez había viajado con la ayuda de una tormenta mágica y el personaje principal respondió que si todo se hace correctamente, entonces esta es una manera muy rápida y buena de viajar al abismo, y también muy conveniente. Odaigon dijo que incluso las constelaciones evitan esto, pero él lo seguirá hasta los confines de la Tierra. Pero de repente la tormenta mágica comenzó a desaparecer, el poder mágico comenzó a concentrarse y transformarse. Dado que el tamaño de esta tormenta mágica era demasiado grande, produciría muchos subproductos y desaparecería, pero el tipo no entendía de qué subproductos estaba hablando el duende. Odaigon luego reveló que muchos lugares en el abismo son en realidad subproductos de una tormenta mágica y que esta tormenta mágica abandonará la mazmorra. Una mazmorra es una parte del abismo que tiene reglas especiales y algunas mazmorras están conectadas a otros lugares. Los monstruos del abismo aparecen exactamente allí y si no te ocupas de ellos, simplemente borrarán todo de la faz de la tierra. Uno de estos apareció en Nevada, Estados Unidos, en el desierto de Mojave. Esta mazmorra se llama Mirror Illusion of Chaos y tenía un límite de entrada de unas 10 personas. Faltaban 2 semanas y 11 horas antes de que aparecieran nuevos monstruos y la gente no tenía información sobre qué monstruos volverían a aparecer. Era el derecho sagrado de las personas a nombrar cosas, pero desde cuando tenían una mazmorra con monstruos y constelaciones, según el Departamento Federal de Análisis de Mazmorras, esta mazmorra era de rango C. Afortunadamente este rango de mazmorra era bastante popular. Si este rango de mazmorra es popular, entonces aparecerán cazadores de rango B y el peligro se reducirá significativamente y las recompensas aquí fueron bastante grandes. Fue en ese momento que un equipo de cazadores llamado Gangster recibió permiso para ingresar al portal y ya estaban en camino. El hijo del fundador de la Fundación Parker creó recientemente un equipo de cazadores llamado Gangster, era el equipo más controvertido. Desde que la magia y los monstruos del abismo entraron a la Tierra, la vida de las personas ha cambiado mucho. El núcleo de monstruos con poderes mágicos se ha convertido en la forma más ecológica de obtener energía en la Tierra, y gracias a la conexión de la Tierra con el abismo, la humanidad ha recibido una nueva forma ecológica de obtener energía. Además, otras partes de los monstruos también fueron de gran utilidad, y gracias a todo esto, el nivel de la biología y otras ciencias aumentó enormemente. En el contexto de estas numerosas oportunidades, rápidamente comenzó a desarrollarse la Fundación Parker y una empresa farmacéutica especializada en artefactos de los principales actores de la industria del abismo, todos los cuales pertenecían a la empresa Parker. Y el líder de los gánsteres era Richard Parker, era un cazador de rango B y también era el hijo menor del segundo presidente de la Fundación Parker. Cuando llegó su equipo, inmediatamente comenzaron un ataque a la mazmorra llamada Mirror Illusion of Chaos. Los jóvenes comenzaron a revisar la lista de participantes y dijeron que vieron que había 8 personas en su equipo, pero solo 10 podían ingresar a este calabozo. Uno de los participantes de la lista tenía un rango EI, lo que significaba que solo era un principiante, pero el tipo estaba demasiado seguro de la victoria y dijo que tenía 7 cazadores de rango C y él, y con un cazador de rango B así no debería ser un problema. Nadie estaba en contra de esto y continuaron su camino. Los cazadores de rango E solo pueden usar 1 o 2 círculos de magia como máximo, ni siquiera pueden infligir ningún daño a los monstruos de la mazmorra de rango C. La mazmorra con este rango contenía grandes recompensas y, con suerte, alguien podría obtener artículos por valor de decenas de millones de dólares. Por lo general, estas recompensas no van a los cazadores de rango E que no hicieron una contribución significativa a la batalla. Después del pase de lista final, se emitió permiso para ingresar al Mirror Illusion of Chaos y se advirtió al equipo que hiciera los preparativos finales. Uno de los recién llegados tenía grandes esperanzas en el líder, pero el líder le dijo que no se preocupara y que simplemente hiciera el trabajo para el que fue contratado. Los chicos pensaron que debía ser un porteador del líder y simplemente lo contrataron por dinero. El recién llegado no recibiría recompensa hasta que regresaran del calabozo. Y todo el escuadrón, 1 a 1, empezó a pasar por este portal. En el momento en que el escuadrón entró por completo en la mazmorra, el estado cambió al hecho de que allí se estaban llevando a cabo batallas y la cuenta atrás del tiempo se suspendió temporalmente.
Cuando todos entraron, de repente hubo una fuerte explosión y una poderosa corriente de energía salió del subsuelo. Todos los trabajadores y soldados quedaron impactados por este fenómeno. Uno de los trabajadores gritó que lo más probable era que entraran monstruos y que todo sería el fin para ellos, pero resultó que era solo que la mazmorra había crecido en tamaño. Y luego los científicos asumieron que debe haber habido un error al evaluar el rango de la mazmorra y que esta no era una mazmorra de rango C, sino una mazmorra de rango A. Los trabajadores se preguntaban qué pasaría con el equipo de gánsteres ahora, porque ahora estaban en completo peligro, pero ya era demasiado tarde para hacer algo y no tuvieron tiempo de hacer nada. Cuando el equipo entró, descubrieron que estaban en una mazmorra tipo ruina y estaban muy felices, ya que la última vez estaban en una mazmorra tipo pantano. En este punto, el hombre ordenó que se enviara un informe al equipo de control de la mazmorra y agregó que después de que alguien envíe un informe llamar a la Fundación Parker y reportarlo, por si acaso. Pero entendieron que incluso si seguían las instrucciones e informaban a todos, la posibilidad de salvarlo sería mínima. En ese momento, en la mazmorra, el recién llegado le señaló a su líder que había notado algunas criaturas en la distancia. Esta era una enorme horda de monstruos que corrían hacia el escuadrón. El primer día de la incursión de un grupo de cazadores en la mazmorra fue muy sospechoso, porque era muy bueno, mucho mejor que el oscuro y viscoso túnel subterráneo. Este lugar parecía un templo destruido. Entonces uno de los soldados sugirió encontrar primero una salida, mientras los demás intentarían encontrar al jefe. El capitán del equipo advirtió a sus soldados que se aseguraran de mirar entre las ruinas, porque los monstruos podrían saltar desde la vuelta de la esquina, y les permitió usar magia de mejora para explorar el área circundante. Uno de los soldados le recordó al capitán que hay dos salidas de la mazmorra, la primera está conectada al mundo exterior y la segunda es para matar al jefe que custodia el centro de la mazmorra. Y en las mazmorras de rango C, en lugar de buscar una salida, es mejor encontrar inmediatamente al jefe. Cuando uno de los soldados buscaba una salida, inesperadamente encontró un monstruo que se encontraba no lejos del escuadrón. El capitán del destacamento les ordenó que se alinearan y no se pusieran nerviosos, pues su movimiento sería muy fácil de predecir. Pero frente a ellos había monstruos de rango F, que no valían ni un centavo. Los monstruos los rodearon por diferentes lados y uno de los soldados gritó que la magia del segundo círculo sería suficiente para ellos. Flechas llameantes atacaron a los monstruos, pero continuaron avanzando y continuaron avanzando. Los luchadores confiaban en que podrían hacer frente a ellos, porque eran demonios comunes y corrientes y podían ser detenidos con solo un par de hechizos de zona de efecto. Después de varios disparos hacia los monstruos, el maná de los luchadores se agotó, pero los monstruos continuaron atacándolos. Uno de los luchadores se volvió hacia el capitán diciéndole que si esto continúa no durarán mucho y como mucho podrán lanzar un par de flechas llameantes más y ese será el final. Pero el chico ordenó que no se preocupara, porque lo haría solo. Las mazmorras de rango C solo se pueden completar si hay al menos un cazador de rango C o superior en el equipo. Con Richard Parker, un cazador de rango B, fue pan comido. Sin embargo, los pandilleros se dieron cuenta de que algo andaba mal aquí y esta vez simplemente no sucedería. Un brillante destello de luz apareció en el mismo lugar y en ese mismo segundo apareció Esquilar junto con su nuevo amigo Odaigón. Después de tal teletransportación, el duende repentinamente se mareó y se disculpó con el dueño e inmediatamente recitó un hechizo contra las náuseas. El rey duende quedó muy sorprendido por el hecho de que después de pasar por todo esto y moverse a través del tiempo y el espacio, el personaje principal mantuvo la calma, como se esperaba de su maestro. Tan pronto como aterrizaron, el tipo olió a podrido y supuso que había demonios cerca y ordenó a su compañero que comprobara si eso era cierto. El duende gritó que la magia es algo realmente conveniente y que si el personaje principal necesita aprender, estará encantado de ayudarlo. El chico le pidió a Odaigón que revisara el área por la que acababa de volar y gracias a que las constelaciones se pueden ver a través de los ojos de sus propios avatares, pudo ver lo que ve su compañero. El tipo pidió revisar uno de los lugares, especialmente revisar la sombra del edificio justo enfrente del duende e inspeccionar todo cuidadosamente. Acercándose más, el duende notó una ración de comida en la mazmorra para cazadores de rango C, pero advirtió al propietario que había algunos símbolos aquí y que todo parecía muy inusual. El duende agregó que si miras de cerca, puedes ver que esto se usó para envolver un arma mágica especial, muy probablemente hecha por la misma tribu que construyó este templo.
De repente, Odaigon gritó que el dueño podía ver esto, porque estaba dando vueltas justo encima de una enorme horda de demonios, había varios miles de ellos. El rey Goblin sugirió usar el hechizo de zona de efecto del séptimo círculo para acabar con los lamentables ghouls de un solo golpe, convirtiéndolos en cenizas, pueden encargarse del jefe que se esconde en alguna parte. Pero el tipo le pidió al duende que se calmara, porque como había ghouls apiñados allí, no significaba que estaban rodeados por alguien o algo, y Esquilar en ese mismo segundo corrió al rescate para salvar a los que estaban atrapados. El personaje principal pensó que si sus instintos no le fallaban, entonces los que estaban dentro probablemente los llevarían al suelo. Cuando el personaje principal descubrió a los monstruos, les arrancó la cabeza con poderosos golpes por segundo. Añadió algo que encontraron en la plaza, era comida terrenal y le pidió a Odaigon que se convirtiera en algo con ayuda de la magia, porque si aparece en esta forma ante los que están atrapados aquí, entonces tendrán muchos problemas. No todos los duendes del abismo parecen ser criaturas adecuadas, los cazadores de la tierra ya están acostumbrados a encontrarse con duendes en las mazmorras. Odaigon no podía creer que pudiera ser considerado un monstruo de mazmorra, pero a pesar de esto, el rey Goblin cumplió con la petición de Esquilar y utilizó la magia del sexto círculo, el polimorfismo. Y justo enfrente del chico, un chico alto y guapo descendió del cielo, el chico podía creer en tal poder de transformación. Odaigon no quiso alardear, pero añadió que entre los duendes era conocido por su increíble belleza. El chico dijo que ahora parece una persona perfecta, pero su atuendo era como el de un mago. El personaje principal se sorprendió, porque los monstruos simplemente rodearon a los cazadores y no le hicieron nada. Se preguntaba qué clase de jefe había en este lugar y tal vez se estaba escondiendo en algún lugar cercano. Pero el duende razonó que tal vez este no era el caso, y si tuviera inteligencia, no los habría simplemente rodeado. Tal vez enviar demonios constantemente era todo lo que el jefe de este lugar podía hacer. Existía la posibilidad de que estos demonios no estuvieran controlados por un mago negro realmente fuerte, sino por un monstruo llamado Tarun. En el abismo se les conoce como los Reyes Ghoul, parecía un monstruo ensamblado a partir de 1000 ghouls, aquellos que solo ven ghouls y tratan de encontrar a quien los controla corren el riesgo de sufrir un ataque sorpresa. Para la mayoría, los ghouls no representan una gran amenaza, pero aquellos cuyas habilidades están en un nivel promedio pueden verse abrumados por los números. En ese momento, un grupo de cazadores se encontró dentro de la cueva, la única comida que les quedaba eran guantes y botas, era el 28º día de la incursión en la mazmorra Mirror Illusion of Chaos. Tan pronto como llegaron el primer día perdieron algunas de las provisiones necesarias, pero encontraron refugio bajo tierra, en el que pudieron esconderse de los malvados demonios. Se vieron obligados a dejar toda la comida y llegar rápidamente a un refugio seguro. Tuvieron la oportunidad de sellar el pasaje para que nadie pudiera entrar. El capitán del equipo estaba profundamente desesperado, porque afortunadamente para él no había otra entrada y el equipo de gánsteres pasó un mes entero sin poder hacer nada. Uno de los soldados se volvió hacia el tipo de menor rango y notó su enorme mochila en la espalda. El chico no quería mostrar lo que había en la mochila hasta que su comandante en jefe dio la orden de mostrar a todos los miembros del equipo el contenido de la bolsa. El comandante les permitió mirar y tomar lo que necesitaban, pero en tal situación todavía tenían poco que pudiera ayudar. Y nadie podría rechazar una oferta tan generosa del capitán. Pero de la mochila grande, lo único que pudieron encontrar fueron varias botellas en francés, que estaban destinadas al cuidado de la piel. Entonces uno de los soldados gritó que todo era culpa del líder del grupo, que se encontraban en tal situación y que ahora él debería rendir cuentas por esta mala conducta. El segundo señor mayor se negó a hacer ningún comentario y dijo que deberían hacerle lo que quisieran, porque él no se pondrá del lado de nadie. Agregó que en esta situación, el conflicto interno es un camino directo a la muerte de todo el grupo y todos deben calmarse y concentrarse en sobrevivir hasta que llegue el equipo de rescate y eso es todo lo que se puede decir como segundo al mando. Pero uno de los soldados recordó que no podía haber ningún escuadrón de rescate, porque solo 10 personas podían entrar por este portal. Y todo porque su líder tomó un porteador inútil, el grupo de rescate solo puede estar formado por una persona, pero ni siquiera una persona puede derrotar a todos estos demonios. De repente, se produjo un levantamiento en el escuadrón, los soldados querían echar al líder a los ghouls y obligarlos a despejar el camino para la liberación y al mismo tiempo observar las acciones del soldado de rango B. Pero el comandante respondió que simplemente estaban haciéndole el favor a quienes tienen dinero y poder y que nunca podrían obligarlo a hacer lo que quisieran.
Pero era como si no tuviera otra opción, porque había 6 cazadores de rango clase C contra él. De repente, su jefe comenzó a usar una bala de hielo de alta velocidad. Era un hechizo de quinto círculo que ataca al enemigo con balas de hielo a cierta distancia. En ese momento, el tipo fue decidido y se ofreció a pelear si querían, y mataría inmediatamente a los primeros 3 que lo atacaron. El chico le preguntó a su colega por qué todavía no había dicho nada, porque habían hablado mucho y pensaban esas cosas sobre él, pero el hombre respondió que ni siquiera lo escucharían si decía algo. Agregó que todavía lo considera una persona decente y parece que después de esto podrá cambiar, pero el comandante pidió no elogiarlo, porque hasta el último momento no entendió lo que estaba pasando aquí. No tenía esperanzas y creía que todavía moriría aquí junto con estos imbéciles y, después de todo, ya habían resistido aquí durante casi un mes entero. Incluso si el equipo de rescate llegara inmediatamente después de que él se rindiera, ¿no se arrepentiría? El chico agregó que si alguien realmente viene por ellos, regalará toda la fortuna que tenga. Y en ese momento, las palabras del comandante fueron interrumpidas por una poderosa explosión. Esquilar, que estaba lista para ayudarlos, acudió en su ayuda. Cuando entró, inmediatamente preguntó si había alguien de la tierra entre ellos. Cuando Esquilar entró, vio a 2 hombres parados frente a él y les preguntó si habían venido de la tierra. El comandante no supo cómo reaccionar y respondió y miró al chico sorprendido. El equipo que iba detrás estaba encantado, porque pensaban que delante había un equipo de rescate. Después de unos segundos, todos comenzaron a alegrarse, porque después de un mes finalmente vinieron a salvarlos. Pero el segundo comandante dijo que eran idiotas y que deberían prepararse mejor para la batalla. Los soldados se indignaron por esto y pensaron que su comandante se había vuelto loco, pero agregó que los soldados no deben atreverse a discutir las órdenes de sus superiores. Si él dice que salten, entonces saltarán. Si dicen que peleen, entonces ellos pelearán. Señaló con el dedo y preguntó si había un límite de una persona para ingresar al calabozo. Entonces ¿cómo podrían estar 2 personas aquí? El personaje principal se quedó pensativo y aclaró si había un límite para una persona y se disculpó por el malentendido. Dijo que no llegó a este lugar por la entrada del calabozo, pero la gente asustada preguntó, si no a través de él, ¿cómo? Y el tipo dijo que llegaron aquí a través del abismo. Después de la apertura de los portales, a menudo ocurrían accidentes cuando muchos eran absorbidos por ellos o hacia la mazmorra, donde desaparecían. La mayoría de la gente no regresó, pero hubo algunos afortunados que sí lo hicieron. Pero el escuadrón no quería creerlo, podían ser monstruos o ilusiones para ellos, era difícil creer que realmente vinieran del abismo. Entonces el chico respondió que no importa si le creen o no, pero ¿realmente tienen otra opción aquí? Uno de los comandantes pensó en esta situación, 2 individuos enérgicos de nivel de poder desconocido que podrían haber entrado a este lugar desde el abismo y cazadores exhaustos desgarrados por el conflicto que han estado muriendo de hambre durante mucho tiempo, de otra manera simples cazadores por debajo del rango B. Y estuvo de acuerdo, porque aunque no crean, en tal situación no les queda otra opción. El personaje principal se volvió hacia todos y les pidió que no sospecharan demasiado de los salvadores, porque en cualquier caso, todos los pueblos de la tierra, y esto era cierto. Después de que Esquilar estuvo convencido de que la gente había venido de la tierra, se le puso la piel de gallina y de repente comenzó a temblar un poco. El comandante notó esta reacción y pensó cuántas emociones tenía este tipo, al parecer realmente estaba perdido en el abismo. Entonces uno de los chicos gritó qué hacer ahora con estos demonios. Pero el personaje principal los tranquilizó diciéndoles que estaban todos muertos y que el camino estaba despejado para ellos. Esquilar recordó el plan para regresar a la Tierra, que compartió con sus aliados, para no atraer la atención de las constelaciones terrestres y expandir silenciosamente el número de sus propios seguidores, y en lugar de atraer una atención excesiva, iba a explorar cuidadosamente la situación actual en la Tierra. El equipo preguntó quién era el segundo chico que estaba al lado del personaje principal, si también estaba desaparecido. Pero el chico respondió que tenía una historia aún más trágica que la suya y que había perdido la memoria. A Odaigon no le gustó mucho esto, porque a una edad tan temprana era difícil perder la memoria y no quería que estos insignificantes sintieran pena por él. Uno de los comandantes dijo que incluso si fuera un mago, no podrían derrotar a todos los ghouls solo, incluso si 2 personas fueran increíblemente fuertes, todavía era imposible. Pero el chico añadió que practica artes marciales y en ese momento se hizo un silencio sepulcral y los ojos de todos los soldados miraron solo al personaje principal.
El equipo comenzó a susurrar entre ellos varias preguntas, como cómo puede usar el arte marcial, ya que es la primera vez que ven algo así, y hace cuánto tiempo cayó al abismo. Esquilar decidió preguntar por qué lo miraban tanto, pero resultó que hacía mucho tiempo que no veían al maestro de artes marciales. El personaje principal dijo que cuando cayó al abismo, los maestros de artes marciales no eran para nada en alta estima, pero preguntó qué año era y escuchó como respuesta que era 2039 y que, según los estándares terrenales, habían pasado 30 años desde la caída. El tipo estaba en el abismo. Los soldados comenzaron a recordar cuál fue el mayor récord por estar en el abismo y recordaron que una persona permaneció 28 años, pero ahora está en un hospital psiquiátrico. Esquilar luego dijo que hablar de artes marciales y mazmorras no es tan importante ahora. Le pidió a Odaigon que le diera un poco de luz y este respondió que haría todo como le decía el maestro. Huascador inmediatamente le recordó que le dijo que no lo llamara maestro, sino solo por su nombre. El tipo inmediatamente comenzó a cortar con los pies una de las piedras grandes que se encontraba justo a sus pies. Un grupo de soldados vio esto por primera vez, observaron con sorpresa cómo el tipo hacía hábilmente malabares con una piedra y lo consideraron increíble. El personaje principal se sorprendió por esto, si era su primera vez, entonces aparentemente realmente no tienen maestros en artes marciales, y les repartió un plato a todos. El tipo colocó con cuidado varios trozos en un plato, pero los soldados estaban confundidos porque no sabían de quién era la carne. Après un certain temps, Owen remarque un message sur le tableau d'affichage indiquant qu'il a été affecté à la liste principale. Puso un delicioso bistec en un plato de piedra y agregó que gracias a ese traslado sobrevivió en el abismo. El personaje principal comenzó a freír la carne en una sartén y aseguró a los chicos que todos conseguirían comida, porque había suficiente carne para todos, así que tuvieran paciencia un rato. Unos momentos después, cada trozo de deliciosa carne estaba en el plato y el chico invitó a todos a probarlo. Al principio, la gente dudaba si valía la pena comer esta carne que les regaló quien regresó del abismo, pero el encantador aroma de la carne rápidamente los convenció. Para aquellos que estuvieron a un paso de morir de hambre durante un mes, fue un verdadero festín. El chico se sorprendió mucho de que estuvieran muy callados y tal vez se dieron cuenta de que Esquilar les daba carne de baja calidad. Pero cuando cada soldado probó esta carne, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, porque era increíblemente sabrosa. Uno de los soldados sospechó que esta carne era inusual y su maná comenzó a reponerse. Normalmente, si usaba varias flechas de fuego, caería por agotamiento mágico, pero ahora sentía como si pudiera usar una docena de estos hechizos. El soldado agradeció al chico por darles la carne especial y lo consideró una persona muy generosa, pero debido al silencio, Esquilar se decepcionó y decidió que parecían tan hambrientos que comerían cualquier cosa y la próxima vez sería mejor deseche la carne de baja calidad. La mazmorra fue diseñada de tal manera que los ghouls no eran solo monstruos ordinarios, sino también una multitud que formaba un jefe y si los eliminaban a todos, limpiarían la mazmorra, así que para poder salir, tenían que terminar. Al chico le preguntaron cómo sabía todo esto, pero él respondió que todo era porque ya había visto suficiente de todo en el abismo. La situación se volvió tensa entre los soldados y el capitán en jefe separado del escuadrón. Esquilar sugirió que mientras estuvieron encerrados, tuvieron un conflicto interno y al parecer intentaban matarse entre sí. Odaigon añadió que el conflicto interno durante una crisis era inimaginable para los goblins de la empuñadura y consideraba patéticos a los humanos. Entonces el chico recordó que él también era un humano y le preguntó al duende si realmente no sabía sobre esto y este respondió horrorizado que no quería ofenderlo y le pidió perdón. Uno de los escuadrones de cazadores que se rebelaron contra el comandante dijo que Odaigon era un nombre muy bonito. Aparentemente encontraron otro líder para tomar el mando y dijeron que se encargarían de los demonios restantes. Un grupo de personas intentaron hacerle la pelota al hombre que podía llevarlos a mazmorras y recompensas de mayor nivel y realmente se compadecieron de él porque había perdido la memoria y si no le importaba, le juraron que le serían útiles. Pero Odaigon rápidamente sospechó de su astuto plan y decidió que les permitiría hacer lo que quisieran, porque el maestro pidió hablar con ellos cuidadosamente. Esquilar preguntó qué estaban haciendo y uno de los comandantes respondió que era difícil encontrar un cazador fuerte que pudiera llevar a otros a una mazmorra de alto rango. Los soldados fueron muy educados con el chico, porque era su salvador, y como llevaba aquí más de 30 años, también era un hombre mayor, pero el personaje principal sugirió tener en cuenta solo su edad terrenal de 28 años.
Esquilar sabía que la gente intentaba mostrar sus relaciones frente a cazadores poderosos, pero se preguntaba por qué solo molestaban a Odaigón. El chico preguntó, a pesar de que era un mago fuerte, por qué no se le acercaban. Pero los comandantes tuvieron reacciones encontradas y dijeron que la razón era que él es un artista marcial. Incluso entre los maestros de artes marciales había un cazador de rango A, el tipo no entendía por qué los trataban tan mal, porque cada adepto de las artes marciales era increíblemente fuerte. Cuando los hombres descubrieron que Esquilar estaba hablando del maestro Lee, se agarraron la cabeza y el tipo no entendió por qué estaban reaccionando así y qué le pasaba a su maestro. En 2009, justo cuando el tipo cayó al abismo, hubo los mismos cazadores que eligieron el camino de las artes marciales. Aunque se creía que las artes marciales eran inferiores a la magia y la mayoría de estos cazadores se fueron a China, en lugar de su mayor concentración. Aunque los artistas marciales eran más débiles, con la participación de una gran cantidad de discípulos, el resurgimiento de la era de las artes marciales fue posible y también había una leyenda viviente que había alcanzado el rango A, lo que significaba que las artes marciales tenían un futuro brillante. O eso pensaban, surgió la impactante noticia de que el maestro Lee estaba involucrado en un escándalo de manipulación de rangos. En 2011, escándalos similares salieron a la luz en varios países, los cazadores sobornaron a jueces y cambiaron de rango, los rangos C se convirtieron en rangos B, los rangos B se convirtieron en rangos A y construyeron héroes increíbles. El maestro Lee también era considerado un héroe de rango A en China, pero en realidad era un héroe de rango B y era falso. El chico no podía creer estas palabras, porque incluso compró sus fotos y carteles, ¿cómo podría ser falso? El comandante agregó que después de este escándalo, la reputación de los artistas marciales sufrió mucho y muchos abandonaron las artes marciales pensando que alcanzar un alto rango de esta manera era imposible. Hoy en día nadie practica las artes marciales, porque después del incidente esta tradición desapareció y ya no hay estudiantes ni escuelas donde se estudien artes marciales. Esquilar no podía creer que su maestro hubiera mentido sobre esto y comenzó a calmarse, porque necesitaba calmar la energía aquí, porque la tristeza puede causar atrofia muscular. Luego el chico hizo otra pregunta, si todo estaba bien en la Tierra, pero no lo entendieron del todo, y agregó que sí hubo invasión de varias constelaciones en la Tierra. Luego le preguntaron cómo se enteró de esto, porque hablaba del incidente de 2011, cuando hubo un desastre, pero ya estaba en el abismo. El personaje principal estaba molesto, porque mientras estaba perdido en el abismo, la profecía de la diosa se cumplió y llegó tarde. En el otoño de 2011, cuando se descubrió un caso de manipulación de rangos. Ese día, no todo fue como de costumbre y un destello brillante parecido al sol se acercaba a la Tierra. Era un portal diferente de los portales normales de las mazmorras y los monstruos tenían inteligencia. Era un ejército que tenía un propósito, un ejército que seguía órdenes y actuaba según una estrategia para apoderarse de la Tierra y poner las almas de los terrícolas a los pies de su constelación. El tipo comenzó a sacudir al hombre violentamente y le exigió que le contara qué pasó después en la Tierra, si realmente la Tierra fue agarrada por constelaciones malignas y él llegó tarde. Pero el hombre le pidió al personaje principal que se calmara, porque ¿dónde estarían entonces si esto sucediera? Y él respondió que se defendieron. El hombre dijo que hubo una gran cantidad de víctimas, pero pudieron detenerlas. Todos los países del mundo movilizaron a algunos de los mejores cazadores que detuvieron la invasión. Con estas palabras el chico comenzó a ahogarse, porque entonces no necesitaba hacer nada más y porque vagaba por este abismo. Después de que Esquilar se hundiera en el abismo, pasaron 2 años y las constelaciones malignas invadieron la Tierra. Y, sin embargo, los cazadores de la Tierra se movilizaron por completo para contraatacar y lograron el éxito. El personaje principal no sabía qué hacer a continuación, si la profecía de la diosa estaba equivocada o simplemente calculó mal. Todo esto era bastante extraño, porque no se trataba solo de una pequeña escaramuza, sino de una invasión en toda regla de las constelaciones, e incluso si los mortales enviaran todas sus fuerzas, sería posible detenerlos. La niña agregó que no se trata solo de diferentes niveles de poder, sino que la constelación y los mortales son completamente diferentes y, aunque haya muchos cazadores, para ellos son como pequeños insectos. Esquilar aclaró que detuvieron la invasión, pero ¿cómo? Y el cazador dijo que era más bien una tregua. No estaban seguros de necesitar expandir el territorio que ocupaban y la gente sufriría demasiadas pérdidas si intentaban recuperar los territorios perdidos. Y les preocupaba si la tregua continuaría,
pero aún continúa y probablemente debido a las constelaciones prometieron proteger la Tierra. Inmediatamente quedó claro para la niña que si inicialmente había constelaciones aquí, entonces esto tiene sentido, porque incluso si la Tierra es capturada por nuevas constelaciones, pueden transferir el poder del avatar y obligarlo a luchar. Añadió que, a diferencia de Esquilar, las constelaciones rara vez luchan, pero contra él tendrían que salir y luchar en persona. Entonces el chico entendió por qué la tregua aún estaba en curso, porque la invasión de las constelaciones cambió la jerarquía. Esto es lo que provocó la conexión del abismo con la Tierra, y para evitar una guerra a gran escala, se llegó a un compromiso para restablecer el equilibrio de poder. La tregua fue posible porque no querían pelear o no querían perder sus propios avatares, de lo contrario, no tenían nada que hacer aquí.